De hecho, esos motores no calibran y no bien. sobrepasan los 50 kilómetros por hora. O Genial sea, que eso. controlan muchos de los factores que hoy en día nos afectan. No se diga más por Top Latina. La directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro, Bielka Polanco, y la vicepresidenta del centro, Laura Rojas. Bienvenidas. Bienvenidas. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, sobre todo a esta hora, ¿verdad? Acompañarnos acá en No se diga más. Todo lo que tiene que ver con las asociaciones sin fines de lucro definitivamente es un tema de interés para todos. Pero también es un tema que entendemos tiene muchos retos desde el gobierno, porque así como es un tema positivo y necesario apoyar desde el Estado, también puede ser producto muchas veces de la entrega de dineros. Sí, malversaciones. No tanto como malversación, sino empezar a beneficiar a organizaciones que no necesariamente son las que hacen el puedan trabajo, dar algún resultado positivo a la comunidad o a las personas que ellas, en su ámbito de acción. Y entiendo que, Bielka, parte de tu gestión al frente de este centro ha sido precisamente meterle el ojo al tema de las asociaciones sin fines de lucro, con el fin de ajustar todo lo que haya que ajustar allí. Hay que decir que el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin fines de lucro dependen del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es así, ¿cierto? No. Ah, no. Esa es una de las Espérate, vamos a rebobinar entonces. Cuéntanos bien. No, la verdad es que esa percepción que tienes, Alexander, es muy correcta porque en el sentido de que, bueno, uno pensaría que por estar ubicado en el Ministerio de Economía pertenece, pero realmente el Ministerio de Economía es parte del centro y es presidido precisamente por nuestro ministro, Pavel Elisa Contreras, y además tienen un voto en las sesiones del Consejo. Entonces la percepción, y tiene la sede, la oficina técnica del centro está en el Ministerio de Economía. Entonces la percepción que se tiene es esa. Eso era lo que yo estaba explicando, pero ustedes no me entendieron. Exactamente. Bueno, y entonces, pero realmente el centro tiene 5 instituciones del gobierno que forman parte. Está el Ministerio de Economía, está la Dirección General de Presupuesto, la Procuraduría General de la República, también está el Ministerio de Administración Pública y Contraloría General de la República. O sea, son 5 instituciones públicas y también 5 organizaciones sin fines de lucro que son escogidas por sus pares cada 2 años en un proceso bastante democrático en el que usamos el voto electrónico para dar posibilidad de que organizaciones de todo el país participen. Entonces eso es algo que yo quiero como aclarar. Cada una de esas instituciones tiene un voto. O sea, el ministro tiene un voto y la dirección ejecutiva tiene un voto, o sea, 11 votos en total. Comencemos por el principio, diría Chespirito. Toda persona puede tener una ONG, una institución de estas, reciben fondos del Estado. ¿Cuál es el proceso de inscripción o de certificación para una de estas ONG? Mira, lo primero es que eso es un derecho constitucional, o sea, el de asociarse, el de participar. Y las organizaciones son un instrumento para la participación social. O sea que, por supuesto, cualquier persona, no importa incluso su afiliación política, que hay gente que siempre me pregunta eso sobre el tema de las organizaciones políticas. No, nada. O sea, cualquier persona se puede asociar. Ahora, fíjense que eso es algo muy importante. 4 o 5 organizaciones se tienen que asociar, 4 o 5 personas se asocian con un fin común. O sea, esa es una de las características. No es una persona. Es aunque puede haber un líder de ese proceso, pero esa es una de las características y uno de los aspectos que nosotros velamos en todo lo que es el cumplimiento regulatorio, que realmente no sea una iniciativa de una persona, sino de un colectivo. Y para evitar eso, y yendo un poquito a la pregunta que tú hacías al inicio, Alexander, o sea, nosotros encontramos muchas organizaciones de carpeta. Ay, Es decir, qué barbaridad. organizaciones que simplemente ponían nombres. Y hay que decirlo, porque realmente le hace daño al sector de las organizaciones que realmente sí hacen un gran trabajo y que es muy difícil sostener en el tiempo. Entonces, sí, una organización es un grupo de personas, pueden tener líderes. Aquí tenemos una gran líder
que ha fundado una organización que está trabajando, pero ese es uno de los retos, y tratar de ver cómo tú involucras personas, cómo tú puedes lograr que sea un proyecto colectivo y además sin fines de lucro. Entonces, eso es un poquito respondiendo a tu inquietud. A mí me gustaría saber un breve diagnóstico de cómo estamos en el país en materia de organizaciones sin fines de lucro, si tenemos cuantificadas cuántas hay operando y en qué sectores impactan. Sí, cómo no. Mira, hay muchas organizaciones. Estamos hablando estamos hablando más de 20,000 organizaciones. Wow. 20,000. Sí, 20,000 organizaciones que se ¿Y han quién creado, que se fiscaliza han eso? incorporado. Y de esas 20,000 hay aproximadamente registradas en el centro, o sea, tenemos un subregistro de 8,000 Okay. organizaciones, pero eso cambia todos los días, se registran nuevas organizaciones que no conocen al centro, que se dan a conocer a través de estos canales. Van aprendiendo de lo que hacemos y entonces los beneficios que otorga la ley 12205, que solamente pueden ser canalizados a través del centro de fomento. Entonces, por lo tanto, Claro. El subregistro va aumentando. Obviamente, si hubiese interoperabilidad, que es algo que estamos trabajando, Ay, sí. realmente sería las cosas fueran mucho más rápidas. o sea, ya no hubiese subregistro. O sea, Claro. todo estuviera incorporado. O sea, todas las organizaciones que se incorporan en Procuraduría, ya nosotros tuviéramos eso. Entonces, eso es algo que estamos trabajando. No es fácil, pero es uno de los desafíos que tenemos en el centro. En términos del diagnóstico, además de la cantidad, tenemos organizaciones, es muy diverso el área, el sector. Tenemos desde organizaciones grandes como Rehabilitación, Sí. que tiene más de 50 años, como Profamilia, como Claro. Sedimat, Claro. Plaza con de la patronato, sí. Claro. que ustedes no pensarían que es una Eso organización tiene, sin fines de lucro, claro. y es un modelo. Sí, a veces de uno servicio va y público. tiene que ir con un paciente No, que hay no que tiene seguro y a veces reconocer- tú no crees que es sin No, hay fines que de lucro reconocer porque que te dan en la funciona madre. muy bien. No. In the mother. No, en Sedimat yo tuve una experiencia, puedo decir Yo he que tenido experiencia, tremendo pero hay que- servicio, No, el servicio, calidad, de verdad que es una organización que merece todo el respeto de los Bueno, pues dominicanos. tenemos ese tipo de organizaciones ya mucho más grandes y sólidas, pero también tenemos organizaciones, clubes deportivos, que son Sí. sumamente importantes para mantener a Claro los que jóvenes sí. alejados de las calles. Y esas organizaciones no son tan estructuradas, muchas veces tienen sus proyectos en la misma cancha de Claro. un barrio. Tenemos organizaciones de mujeres, tenemos hogares de niños, hogares de Envejecientes. personas mayores. Y quizá Laura puede contar un poco también esa realidad que hemos encontrado en el sector de las ASFL en sentido general, que tú has observado. Preséntame Máximo a Laura, por favor, y Ven. su Que organización. te voy a decir ahora mismo. Laura Qué es, barbaridad. ¡Ey! Laura es la directora de Nature Power. Nature Power. Nature Power. Excelente la ¿Viste? pronunciación. Señores, yo de pronunciación estoy bien, líder. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias. Es un gran privilegio poder estar aquí esta mañana con ustedes y soy la directora y la fundadora de esta organización que nace en el 2017 como una innovación social. ¿Cómo podíamos hacer las cosas de una manera diferente, llevando innovación y tecnología a las comunidades más deprimidas de la República Dominicana? Y bueno, trabajamos desarrollo comunitario sostenible, llevando acceso a servicios básicos como lo es la energía, el agua, vivienda, fomento de emprendimientos, todo el tema de gobernanza comunitaria para garantizar la sostenibilidad. Y también tenemos lo que es el laboratorio de innovación en la fundación, donde hemos probado diferentes pilotos que podemos probar su eficiencia y luego replicar. Y uno de estos modelos es, y no sé si lo conocen, el e-delivery, que es un proyecto que persigue reducir la contaminación acústica y por emisiones en el sector de los colmados, aquí en el distrito. Con los motores eléctricos. Con los motores eléctricos. No sé si han visto los motores verdes en los colmados aquí en la parte central del distrito. Y es una innovación, un proyecto que estamos desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo para probar este piloto y ver si realmente funciona, si claro eso reduce que todo el tema de la contaminación acústica. Tienen que agregarle que esos motores no se puedan calibrar, que pesen adelante. No, de hecho, esos motores no calibran y no sobrepasan los 50 kilómetros por hora. O sea, que controlan muchos de los factores que hoy en día nos afectan. Laura, de verdad, me parece maravilloso el trabajo que hace Nature Power.
Nature Power. Entonces, de verdad que es loable la labor que están haciendo. Y yo quisiera que tú nos contaras un poquito más acerca de ese trabajo de empoderamiento comunitario. Yo creo mucho en eso, en el desarrollo de las comunidades a través del empoderamiento y a través de las tecnologías. Pero para aplatanarlo un poco más, cuéntanos alguna experiencia reciente que has tenido, cualquier experiencia que tú consideres, para entender desde que ustedes llegan, qué es lo que hacen y cómo es el proceso. Mira, lo primero es partir de un diagnóstico comunitario, es algo que el centro pues siempre nos apoya y fomenta. Es partir de ese diagnóstico, no podemos llegar con soluciones preempacadas. Cada comunidad tiene su realidad. Y nosotros partimos de ese diagnóstico que es la comunidad que realiza. Luego se organiza la comunidad y a través de... nosotros simplemente servimos de canal. Somos ese compañero que pues logra gestionar fondos y demás. Pero ese liderazgo para resolver esas problemáticas es llevado a cabo por la comunidad. Y esa es la única forma de tú garantizar en el tiempo que los proyectos se mantengan, se conserven y que la comunidad se apropie y garantice que en el tiempo eso va a correr. Entonces nosotros partimos de ahí, luego hay ese compromiso, luego la comunidad se organiza en diferentes comités, van trabajando de la mano de nosotros, o sea que es algo que va muy liderado por la comunidad y nosotros simplemente servimos de acompañante. Nosotros tenemos un caso de éxito aquí, que es nuestra querida Laura. Laura, ¿cómo las personas acceden a los programas que tienen ustedes o son ustedes los que identifican las comunidades que van a impactar? Mira, es una pregunta muy interesante. Se da de ambas formas. Comunidades se acercan a nosotros, nos envían comunicaciones solicitando que lleguemos, pero también a través de otras organizaciones sin fines de lucro con las cuales tenemos alianza, que tienen presencia local en esos territorios donde hemos intervenido, nos invitan y el mismo gobierno a través de prioridades, o sea, comunidades priorizadas, y un ejemplo de esto es Mi Frontera RD, donde han priorizado ya 50 comunidades y se acercan a nosotros, ¿verdad? Para hacer esa alianza estratégica entre lo que es el gobierno, las ONGs, el sector privado, esas alianzas público-privadas, para poder llevar soluciones integrales a estas localidades. Bianca, ¿cuánto destina, volviendo ya al centro, cuánto destina el Estado en términos de presupuesto en el apoyo a las asociaciones sin fines de lucro? Sí, este año, en el 2024, son 2.800 millones de pesos. 2.800 millones. Pero esa es casi la fortuna que tiene Radamés Camacho. Ay, qué barbaridad. Dios mío. Pero esos 2.800 millones de pesos entonces se distribuyen entre las 8.700. No todas las organizaciones no todas reciben apoyo económico. En primer lugar, no todas las organizaciones solicitan, pero es una alta tasa de aprobación. Es decir, solamente un 10 o un 15% de las organizaciones que aplican no reciben los recursos. Y obviamente también hay organizaciones que por un tema de rendición de cuentas, de no cumplir con los resultados, también son excluidas. Ok, entonces allí dos preguntas. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos para que una asociación sin fines de lucro pueda beneficiarse de alguna manera del centro? Y segundo, ¿cómo pueden obtener recursos? ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir? Bueno, lo primero es estar incorporado legalmente, lo que se llama el cumplimiento regulatorio, es decir, lo que establece la ley 122.05. Ahí hay una serie de elementos y lo más importante es contar con una habilitación sectorial. La habilitación sectorial es una certificación que valida que la organización cumple con los mínimos para dar un servicio de calidad. Y eso es muy relevante en salud, en educación, porque estamos hablando de que el Estado se une, se alía a una organización sin fines de lucro para dar un servicio público. Entonces, rehabilitación, un ejemplo, que da un servicio de salud, se alía al Ministerio de Salud para dar un servicio que el Ministerio de Salud no da. Entonces, eso es uno de los requisitos. Luego está el cumplimiento con las obligaciones fiscales. O sea, las organizaciones tienen que estar al día en impuestos internos, incluso declarar si no tienen operaciones, pero tienen que declarar. Ahí ya la mitad se cae. Hay muchas organizaciones. El 50%, si tú supieras que no están activas. O sea, que realmente ahí hay muchas organizaciones que no, que en un momento dado se incorporan, pero luego ya es muy difícil tú mantenerlas, porque precisamente yo diría que la ley te lleva a lo que es una homogeneización de los grupos, de las organizaciones.
que no necesariamente debería ser así. O sea, una junta de vecinos, por ejemplo, no tiene por qué llegar a ser a incorporarse como una ONG. Y ese proceso tan largo que conlleva la formalización de las asociaciones sin fines de lucro, también creo que es un punto que se debería tomar en consideración para eficientizar el proceso y que sea, por ejemplo, el decreto que tiene que emitir el presidente para la aprobación de las asociaciones, también el proceso ante la Procuraduría General de la República y todas esas autorizaciones que son necesarias agotar para darle de alta finalmente a una asociación sin fines de lucro, también crea un poquito de malestar en el usuario que va con la intención de formalizar una asociación sin fines de lucro. Mira, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa observación que tú tienes, esa percepción. Si es una organización una persona que hoy se quiere incorporar, por supuesto que van a hacer muchas cosas, pero si es un crecimiento orgánico, es decir, una organización que está haciendo un trabajo y que, bueno, señores, como parte de ese crecimiento orgánico, ese fortalecimiento, decide incorporarse. Entonces ya, bueno, es un proceso poco a poco. O sea, no todas las organizaciones tienen la capacidad de gestión para precisamente, y valga la redundancia, gestionar fondos públicos. Nosotros tenemos que buscar, nosotros como dolientes del dinero público, tenemos que buscar los mejores aliados. Claro, Entonces, hay pero es un organizaciones. sentir en la ciudadanía, Claro. porque por mi experiencia profesional entiendo que es un tema que debería revisarse. No, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que esa percepción, o sea, con esa opinión que tú estás externando, pero yo que estoy viviéndolo, me doy cuenta. Sí, ya que, desde otro prisma, claro. Sí, realmente no es así. O sea, las organizaciones, si van creciendo poco a poco, van adquiriendo, porque tú no puedes pedir a una organización que tenga una política de género, por ejemplo, si ni siquiera tiene personal. Claro. Entonces son cosas así, o sea, ¿cómo una organización va a estar gestionando o dando un servicio si ni siquiera tiene lo mínimo para tú cumplir, ¿no? ¿Verdad? O sea, es así. Entonces, ese trauma que puede causar cuando tú tienes esos documentos a las organizaciones es causado por tú querer crecer más rápido de lo que tú estás en capacidad de hacer. Y para que un grupo de personas pueda trabajar o formalizar una ONG, puede estar trabajando y hacer su labor social sin estar acreditado por el centro. Claro que sí. De hecho, mira, las juntas de vecinos hacen una labor, las asociaciones de estudiantes también. O sea, tú puedes tener, y como te digo, muchas de las organizaciones se crearon en una casa, una idea, así que empiezan. La mayoría de las organizaciones empiezan en su casa, un grupito de personas, tenemos este deseo de hacer, y van poco a poco, pro familia. Tú preguntas cómo empiezan, con una historia de una persona. El caso de rehabilitación, lo repito, fue doña Mary con Sí, María Marrán. Sí, entonces, esas son, pero hay una percepción. Ahora, nosotros, cualquiera se puede constituir. Ahora, para recibir fondos, nosotros tenemos que buscar los mejores gestores, los mejores aliados. Y obviamente, sí, tú me dirás, bueno, pero en el presupuesto puede haber organizaciones que son más débiles. Sí, pero eso fue una realidad que encontramos. Y nosotros somos muy cuidadosos de retirar fondos sin hacer un debido proceso, sin evaluar, sin realmente, ¿por qué? Porque pueden haber empleados, pueden haber beneficiarios que por una mala gestión se pueden ver afectados. Entonces hay que tener ese cuidado. Y poco a poco hemos ido. Si yo te preguntara algún área en la que estemos débiles en cuanto a asociaciones sin fines de lucro, o sea, un área donde se necesite que personas mayor cantidad de asociaciones. Eso es muy buena idea, muy, muy buena pregunta. Yo Mira, escribí. yo creo, yo creo que más que un tema, yo diría más ubicación geográfica. Yo pienso que hay una concentración de los fondos y de las organizaciones en los sectores urbanos. Obviamente que son más poblados y que hay más acceso a información. Entonces, por ejemplo, aquí en Gran Santo Domingo, en Santiago, tenemos el 50% de los recursos se quedan en esta, y lo encontramos en un 77%, la concentración de fondos. Entonces, yo te diría que necesitamos más organizaciones en la frontera, en las provincias de alto índice de pobreza,
O sea, eso es lo que yo creo, que hay que fortalecer esas organizaciones en esas zonas. Yo voy a una pregunta y se la voy a hacer a Laura, que va más allá del ámbito de acción del centro y de más a lo personal. Mm. ¿Por qué decidir, tranquilo, por qué decidir crear una asociación sin fines de lucro en lugar de montar un negocio que me va a dar dinero y voy Que a sí me poder vivir lucrará. de eso? O sea, ¿por qué dedicarte a una cosa que no te va a dar dinero? Yo por lo menos... Lo piensa bien, ¿eh? Mira, te la voy a responder desde el punto de vista personal también. Sí, claro. Y yo te diría que eso es un tema de misión, de vida y de pasión. Para tú hacer esto, tú tienes que amar lo que tú haces, tú tienes que tener un compromiso más allá con la sociedad, con tu país, con las personas en vulnerabilidad. Y la verdad que es algo que comparto con los colegas que están conmigo en Nature Power Foundation. Todo lo que hacemos lo hacemos ¿Cómo es? porque tenemos una ¿Dónde misión es? muy clara. Tenemos una misión muy clara de servir, de ser un canal de servicio y que definitivamente queremos dejar nuestra sociedad un poco mejor de como sí la hay hemos mucha encontrado. gente que se aprovecha del tema, ¿verdad? Claro o sea, que sí. la creación de una asociación sin fines de Claro. lucro, pero para lucrarse Claro. Ahí, por debajo ahí de la yo mesa. iba, Alex, porque me gustaría preguntarle a Bielka que nos cuente de lo que ella encontró. ¿Cuántas instituciones tuviste que retirar el presupuesto por encontrar que es de carpeta? Cuéntanos un Ujú. poquito Si de después eso. de eso andas custodiada. Bueno, Ay. Bueno. sí, realmente, o sea, la situación que encontramos fue muy, muy débil, o sea, encontramos poca fiscalización de parte del Estado, o sea, y sobre todo había una desvinculación entre las evaluaciones que se hacían y la toma de decisión, o sea, se hacían como para cumplir con formalismos, pero no había una coherencia. Entonces, eso es lo que hemos hecho. O sea, si una organización no está rindiendo cuenta, hay que tomar una decisión. Claro. Hay un régimen de consecuencia. Entonces, encontramos eso. Encontramos poca fiscalización de parte del Estado y poca cultura de rendición de cuentas y de transparencia en el sector de las organizaciones. Y obviamente hemos aplicado ese régimen, hemos recomendado suspensión de fondos, ha sido bastante fuerte, hemos afectado intereses, obviamente, pero no intereses de la población. Hemos tenido ese cuidado. O sea, sino intereses particulares. Claro. Hemos tenido que también, bueno, más de 100 organizaciones progresivamente han sido sacadas del presupuesto. También hemos establecido pautas. Encontramos que muchos funcionarios públicos tenían organizaciones sin fines de Y lucro. muchos diputados. Yo recuerdo Y- que inclusive se hicieron muchos programas de investigación de que los diputados, los honorables, desde hace un tiempo, fundaban una fundación con la intención de proteger niños, pero los niños de su casa. Ellos tenían una fundación. No, pero es la realidad. Tenían una fundación para proteger a sus familiares. Entonces, ¿todo eso se ha ido desmontando o continúa? Bueno, realmente, bien. realmente, como dije al principio, cualquier persona tiene el derecho de constituir una organización. Ahora, la ley se le va a aplicar a todas por igual. O sea, a todas le exigimos. No vemos que si tú tienes una relación. Y por supuesto, para recibir fondos públicos, nosotros hemos puesto algunos controles. En los términos de referencia, hemos incluido que las organizaciones donde hay funcionarios públicos en sus directivas no reciben, sobre todo si están vinculados a su sector, o sea, son evaluadas con mucha rigurosidad para evitar conflictos de intereses, para evitar cualquier tipo de situación, ¿no? Y de temas éticos más que nada, porque no es que esté prohibido por ley, pero sí puede generar algún conflicto, algún problema. Entonces, el sector, como le digo, encontramos muchas debilidades y esa fue la mayor, el tema de la transparencia en el uso. Hemos aplicado los regímenes de consecuencia, nos ha tocado tomar decisiones que no necesariamente son las más amigables, pero que eran necesarias en su momento. Y en cierta forma lo que hemos tratado de hacer es un equilibrio entre fomentar, promover, fortalecer proyectos como Nature Power, pero también tener controles, fiscalizar, evaluar, supervisar, recomendar mejoras, acompañar a esas organizaciones
Y pongo un ejemplo, los hogares de niños y niñas y los hogares de personas mayores no eran las que tenían lo mejor proceso de rendición de cuentas, Wow. porque muchas de ellas son gestionadas por monjas que no necesariamente te Tienen saben el manejar la manejo. computadora. Y entonces, ¿qué hacen ustedes? ¿Los capacitan para que puedan...? Y adivinen quién ganó. Una de las organizaciones, yo creo que el premio mayor de reconocimiento a las organizaciones con su transparencia que hicimos este año, a inicio de año, lo ganó un hogar de personas mayores, y fue la monjita con todo ese orgullo de haber empezado a fortalecer y a sus parte institucional. herramientas, exactamente, y lo lograron. Entonces sí se puede, o sea, sí hay el deseo, y eso los ayuda a las organizaciones a crear las capacidades para también poder movilizar fondos internacionales. Y mejor monjitas que pastores, hay muchos pastores por ahí. Ay, Dios mío. Ustedes reciben, como asociación sin fines de lucro, el apoyo del centro desde el 2019. Así es. Entonces, han sido testigos de cómo ha ido funcionando, cómo se ha ido gestionando el centro y cuál es la realidad, cuál era la realidad en el 2019 y la evolución que ha tenido hasta hoy. Cuéntanos un poco esa Mira, fotografía. Sí. Desde nuestra experiencia, que somos receptores de fondos desde 2019, hemos visto un crecimiento continuo en todo este proceso. Te cuento que nosotros presentábamos reportes manuscritos, era un proceso completamente manual, y teníamos que dirigirnos a las diferentes entidades, desde la sectorial, luego a Cámara de Cuentas, al centro, todo era completamente manual. Eso era una mascota. En hojas y bolígrafo. ¿Qué tal? De esa manera se reportaba. Y sí te puedo decir cómo al día de hoy todo es un proceso completamente digital a través de sistemas que están integrados entre unos y otros, específicamente el del centro y el de Cámara de Cuentas. La verdad que hay una rigurosidad a la hora de reportar. Yo que tengo que, ¿verdad?, reportar el uso de estos fondos, hay que presentar justificación. Aún sea de 25 pesos para el uso de un motor, tú tienes que justificarlo con evidencia, con cédula. O sea, hay mucha rigurosidad. Por igual hay acompañamiento y hay auditorías del proceso. O sea que cada vez más se exige, ¿verdad?, el velar por el uso correcto de esos fondos y para nosotros garantizar lo que es el uso y la transparencia del uso de esos fondos. Bueno, qué bien, qué bien. Laura, en nuestro país y específicamente el Distrito Nacional, nosotros todavía presentamos muchos retos en cuanto a los problemas que nos afectan como ciudadanos. Y hablando sobre lo que comentabas anteriormente del proyecto de los motores eléctricos para los colmados, este es un tema que a mí me llamó mucho la atención porque uno de los grandes problemas de la ciudad es precisamente la contaminación acústica que afecta a más de la mitad de los hogares. En específicamente la circunscripción número 1, que estamos rodeados, todas las urbanizaciones de barrios de menor poder adquisitivo, y también es muy común ver en una cuadra varios colmados. O sea que, y ahora con la proliferación. Porque los colmadones son los que tienen la bocina afuera y que tienen un escándalo que tú lo oyes. Son los buenos. Colmadones, y también con el aumento en el parque vehicular de los motores a razón de la creación de estas plataformas de delivery y todo esto. Entonces, ¿cómo va ese proyecto? Yo sé que están en fase de proyecto piloto, pero ¿cuál es el plan, si tienen alguno, de implementación real y efectiva en la ciudad? Mira, justamente a través del laboratorio de innovación que tenemos en la Fundación, lo que perseguimos es dar respuesta a ese tipo de problemáticas. Y cuando nos enfrentamos a esa realidad, donde tenemos más de 1 millón de motocicletas que diariamente circulan en el Gran Santo Domingo y superan por 40 decibeles los permitidos, las normas permitidas, quisimos ver qué pasaba si cambiábamos, ¿verdad?, esa realidad e iniciamos este piloto. Actualmente tenemos 300 motocicletas que ya han sido sustituidas y tenemos una plataforma en tiempo real donde estamos midiendo cómo esto afecta, cuántos kilómetros recorre cada una de esas motocicletas y cuánto equivale eso, tanto en reducción de emisiones como en el tema de contaminación acústica. La verdad que ha sido un proyecto que ha sido muy bien acogido
por los colmaderos, porque eso se traduce en bienestar para la comunidad, que definitivamente los vecinos están contentísimos, ya te dejan entrar al residencial, dejan que el motor pase, antes no, lo te dejaban afuera, porque si no era un tema de bulla, era un tema de residuos, que dejaban aceite o todo por fuera, ¿no? O sea que hay una muy buena acogida, pero también para el colmadero ha significado un ahorro mensual de entre 8 y 12 mil pesos que dejan de pagar en combustible y en mantenimiento, y que eso se traduce en ahorros para el emprendedor. Entonces, nada, hemos iniciado este piloto, nos hemos aliado, es un piloto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con su laboratorio de innovación, pero nos hemos aliado con el sector privado. Y en este caso, con la Cervecería Nacional, que también se ha hecho partícipe de este proyecto. Vehículo para... Correcto, claro. ellos le van a dar la escalabilidad al proyecto. La meta es para este año poder llegar a 2,000 motocicletas a través de su plataforma BIS y BISPay, para poder ofrecer el motor, y a través de canjes de puntos los colmaderos puedan ir haciendo el cambio de motocicleta y este proyecto pueda seguir creciendo. El próximo paso es llevarlo a Santiago. Excelente, muy interesante. Bueno, miren, a pesar de que hemos extendido el tiempo original para la conversación, ya se nos fue y nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero Así es. asumimos el compromiso de nuestro lado de darle el espacio necesario para que cada vez más asociaciones de este tipo puedan venir a acompañarnos y contar sus experiencias, y que eso sirva también como fomento y promoción de este Así tipo es. de organizaciones. Claro. Bielka. Sí. Mucho éxito a diga más, Nature está a sus Power, que órdenes. también muchísimas está gracias. haciendo una gran labor, y a Bielka a través de esta institución. Gracias a ustedes por darnos este espacio para compartir los avances que vamos haciendo. Bueno, esta es su casa. Laura, tienes que venir otro día, pero para hablar ya Solamente de con más Nature detalle Power. y esa escalabilidad que tiene. Consigamos unos paneles para mi casa. Amigos, Bielka Polanco y Laura Rojas, directora y vicepresidenta del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro. No se diga más por Top Latina.